Hola compañeros de P3, bienvenidos a una nueva sesión del Club de LabVIEW. Anteriormente ya hemos visto las estructuras case, de eventos, los ciclos for y los ciclos while. En esta ocasión vamos a hablar un poco de las estructuras de secuencia, así como funciones de tiempo y espera. Y bueno, comenzamos con la sequence structure. Estas estructuras no tienen un equivalente en otros lenguajes de programación, es única y exclusivamente para lenguajes basados en el flujo de datos. Existen dos tipos de sequence structure en nuestra paleta de estructuras. Una es de stock structure y la otra es de flag structure. La operación de estos dos tipos de estructura es la misma, sin embargo difieren en la manera en la que son mostradas. Vamos a ocupar la estructura de secuencia en el caso de que se quiera controlar el flujo o el orden de ejecución de un BI. En LabVIEW, como sabemos, un nodo se ejecuta cuando los datos de entrada requeridos se encuentran disponibles. Las estructuras de secuencia pueden ser utilizadas para forzar a un nodo a ser ejecutado antes que otro y para asegurarnos que ese BI se ejecuta en el orden que nosotros deseamos. Y bueno, una de las estructuras es la estructura flat. A diferencia de stock structure, aquí los cuadros, vamos a llamarles frames, se encuentran colocados de manera horizontal uno detrás del otro. Nuestro primer frame a ejecutar va a ser el que se encuentra en el extremo izquierdo y nuestro último es el que se encuentra a la derecha. Para poder ejecutar por ejemplo, el frame número 2, es necesario que terminen todas las operaciones del primer frame. La información se va a pasar a través de túneles entre frame y frame y hay que tener mucho cuidado en esto y considerarlo a la hora de programar. Es que una vez que inicia la secuencia no podrá ser detenida. Pero bueno, vámonos a la parte divertida, que es programar en LabVIEW, así que vamos a hacer este sencillo ejemplo que se encuentra en esta diapositiva. Con la magia de la edición ya nos encontramos en el entorno de LabVIEW en nuestro diagrama de bloques, así que vamos a empezar con el ejemplo. Ocupamos la paleta de funciones, por lo que hacemos clic derecho sobre el diagrama de bloques. Después nos vamos a Structures y Flat Structure. Hacemos clic izquierdo sobre el diagrama de bloques y soltamos hasta que tengamos el tamaño de frame que queremos. Para este ejemplo ocupamos 3 frames, ya tenemos uno. Para agregar más, seleccionamos la estructura, hacemos clic derecho y podemos agregar un frame después o un frame antes del que estamos seleccionando. En este caso vamos a agregar un frame después y un frame antes. Y lo podemos ajustar de acuerdo al tamaño que nosotros queramos. Ya tenemos nuestra flat structure, así que vamos a empezar con la programación de cada uno de los frames. Para no hacer tediosa esta parte del video, vamos a ponerle un poquito de velocidad. Ya se ha trabajado previamente con estas funciones, además de que ustedes son súper buenos, por lo cual no va a haber problema en encontrar estas funciones. Entonces, compañeros, ya tenemos nuestra estructura hecha con la programación en cada uno de los frames. Vamos a analizar cómo es que se comporta por medio de la herramienta Highlight Execution para poder ver de manera más lenta cómo es que se va dando el orden de ejecución y el flujo de los datos. Para este ejemplo tenemos una constante 1 a la cual se le suma 10 en el primer frame. Tenemos una salida. En el segundo frame, a ese 1 se le resta 20 en nuestra segunda salida, vamos a tener un menos 19. Y en nuestro tercer frame, a ese 1 se va a comparar con 0 y si es mayor vamos a tener un valor verdadero teniendo el LED encendido y si es menor a 0 va a ser falso con el LED apagado. En este caso 1 es mayor que 0, por lo tanto vamos a esperar un valor positivo. Entonces ahora presionamos en Run y vamos a ir observando el orden de ejecución. Tenemos 1, 10, 11, vemos en la salida como es 11, luego tenemos el menos 19 y al final tenemos el valor positivo en el tercer frame.
Creo que fue algo rápido, vamos a ponerlo un poquito más lento. Ahora, ¿qué es lo que pasaría si no se contara con esta estructura? Como sabemos, se va a ir ejecutando cada una de las funciones, la suma, la resta y la comparación, conforme vaya teniendo los valores disponibles. En este caso, se forzó a que primero obtuviéramos el 11, luego el menos 19 y luego el valor booleano. Sin la estructura, tendríamos al mismo tiempo, todas las funciones al mismo tiempo tendrían el 1 y las otras tres constantes, por lo que nuestras tres salidas obtendrían su valor al mismo tiempo. Perdón, creo que ya dije muchas veces al mismo tiempo, pero lo que quiero decir es que no se forzaría a tener cierto orden de salida. Vamos a probarlo sin la estructura, regresamos nuestras salidas a los valores default, después seleccionamos la estructura, le damos clic derecho y en el menú pop-up nos vamos a remover secuencia. A continuación le damos otra vez Run y vemos cómo es que van a aparecer nuestros valores de salida. Con control Z regresamos a como estábamos y ahora vamos a pasar a la estructura stock. Dejamos la flat, nos vamos a stock. Para esto seleccionamos la estructura, nos vamos al pop-up haciendo clic derecho y seleccionamos reemplazar con stock sequence. Antes de continuar analizando de stock sequence structure, vamos a regresar al estudio para ver un poco de información sobre esta secuencia. Como su nombre lo indica, en The Stock Sequence Structure, los frames se van a encontrar apilados, por lo que nada más vamos a ver frame por frame. No vamos a poder ver los tres como en el ejemplo. En este caso, nuestro frame número 0 va a ser nuestro primer frame, nuestro segundo frame va a ser el frame 1 y así consecutivamente. Por ejemplo, en el VI que se desarrolló en esta sesión, vamos a tener 3 frames que van a estar enumerados del 0 al 2. Al igual que en la estructura flat, se va a obtener el valor final hasta que se ejecute el último frame. Para transferir los datos, en lugar de utilizar túneles, vamos a utilizar sequence local. Estos se crean haciendo clic derecho en el borde de la estructura y en agregar sequence locals. Una vez que la secuencia inicia, no se puede detener. Como se mencionó en un inicio, las dos estructuras tienen el mismo comportamiento, excepto en la manera en la que son mostradas. Ya estamos de regreso en LabVIEW y continuamos con Stock Sequence Structure. Vamos a poner igual la estructura flat para poder ver la diferencia entre las dos. Seleccionamos la estructura, nos vamos al menú haciéndole clic derecho y en el menú pop-up nos vamos a Replace with Flat Sequence. Ahora podemos ver la diferencia que es la manera en la que es mostrada, mientras que en la Flat Structure tenemos los frames horizontalmente. En la Stock Sequence Structure solamente podemos ver uno de los frames, que es el primer frame. Una de las razones por la cual se debe de evitar de Stock Sequence Structure es porque para un programador no facilita a un programador el poder saber qué es lo que hay en el código, ya que se tendría que meter a la estructura e ir checando frame por frame qué es lo que está pasando, qué datos son los que se están pasando, a diferencia de en The Flat Structure donde está todo de manera explícita. Podemos ver que en The Stock Sequence Structure tenemos unas flechas. Estas flechas son las que reemplazan los túneles. Las flechas son de sequence locals y nos indica cuándo es que los datos están disponibles para la manipulación en el frame actual. Vamos a correr el VI para ver cómo es que se comporta esta estructura. Se espera el mismo comportamiento que en la estructura flat.
Ahora vamos a realizar la programación desde cero utilizando Stock Sequence Structure. Seguimos el mismo path, seleccionamos, clic derecho y Replace with Stock Sequence Structure. Ahora vamos a agregar los frames. Podemos ver la diferencia en cómo es que se van agregando estos frames, la manera en la que están mostrados. Y vamos a iniciar en el primer frame. Le vamos a poner un poquito de velocidad nuevamente, ya que pues esta programación ya se había realizado previamente. Esto es solamente para ver cómo agregar las sequence locals. Hacemos clic en la estructura y con clic derecho nos vamos al menú y en Add Sequence Local. Nos vamos al segundo frame. Cabe mencionar que estas locales pueden ser movidas o agregadas en cualquier locación dentro del borde de la estructura. Básicamente cada frame es un subdiagrama. La estructura de secuencia, tanto flat como stock, comenzará su ejecución cuando todos los datos requeridos se encuentren disponibles, así como en cualquier otro nodo. Los objetos que se encuentran dentro del primer frame o frame 0 se ejecutarán primero y el resto de los frames después de manera secuencial. Dentro de cada frame o subdiagrama, el flujo de datos seguirá siendo como se ha visto a lo largo de este curso. Como alternativa para controlar el orden de ejecución, tenemos error clusters o diseñar sub-VIs que tengan entradas independientes. Vamos a utilizar Stock Sequence Structure solamente si queremos conservar espacio en nuestro diagrama de bloques. Como se ha mencionado, el principal problema que se tiene con The Stock Sequence Structure en LabVIEW es que no está explícitamente todo el código, solamente podemos ver un frame. Continuando con la sesión, vamos a ver la teoría de las funciones de tiempo. Utilizamos estas funciones generalmente y, como pueden observar en la diapositiva, para controlar y medir la frecuencia en la que se ejecuta un ciclo. También para darle tiempo al procesador para completar otras tareas tales como el procesamiento de la interfaz de usuario. Es importante recordar y tener en cuenta que utilizamos milisegundos al momento de programar. Entre las funciones de timing, además de wait y wait until next millisecond multiple, tenemos el elapsed time. Esta función se utiliza para revisar cuánto tiempo ha pasado, entre tanto que la función tcount y la función getDateTime in seconds se utilizan para determinar el tiempo que ha pasado al tomar la diferencia entre dos mediciones. La función tcount tiene un valor máximo de 4.294.967.295. Una vez que llega a este límite, inicia en 0. Hay que recordar que es en milisegundos. Por lo tanto, cuando tenemos aplicaciones de mucho tiempo que pueden llegar a sobrepasar esta cantidad, se recomienda utilizar la función getDateTime in seconds. Vamos a hablar ahora acerca de las funciones de espera, que igual son funciones de tiempo. La función wait espera el número especificado de milisegundos que se conecta a su terminal. Si se conecta a un 0, el proceso actual es forzado a ceder el control de la computadora. Recordemos que se ocupan milisegundos. En el VI superior derecho, el loop irá a la siguiente iteración después de 10 milisegundos, ya que esto es lo único que tenemos programado para cada iteración.
Mientras tanto, en el ciclo while, que se encuentra en la parte inferior izquierda, el loop irá a la siguiente iteración después de 10 milisegundos o el tiempo que el sub-vi tome. Si el sub-vi toma más de 10 milisegundos, el loop irá tan pronto como el sub-vi termine. Si el sub-vi toma menos de 10 milisegundos, el loop continuará la siguiente iteración tan pronto como se cumplan los 10 milisegundos. Por último, para esta sesión, ya casi terminamos, compañeros, tenemos wait until next millisecond multiple, como su nombre lo indica. Esta función va a esperar hasta que haya pasado en milisegundos el valor conectado a la función. Esto nos va a dar tiempo para que el procesador complete otras tareas como el procesamiento de la interfaz de usuario y recordamos que se ocupan milisegundos. Ahora bien, vamos a analizar el comportamiento de esta función. En la parte superior derecha, el loop irá a la siguiente iteración después de 10 milisegundos. Esto porque es la única tarea que sucede cada iteración y porque la espera es de 10 milisegundos y 10 milisegundos es el primer múltiplo de 10. Por otro lado, en la parte inferior izquierda, el loop irá a la siguiente iteración después de 10, 20, 30 o un múltiplo mayor de 10 milisegundos, dependiendo del tiempo que tarde el sub-vi en realizar su ejecución. Si el sub-vi toma menos de 10 milisegundos, el loop irá a la siguiente iteración cuando hayan pasado 10 milisegundos. Si el sub-vi toma 16 milisegundos, entonces el loop irá a la siguiente iteración cuando hayan pasado 20 segundos. Si el loop toma 22 milisegundos, entonces el loop irá a la siguiente iteración después de 30 milisegundos. Y bueno, esto ha sido todo por esta sesión. Más adelante veremos tipos de VI timing, así como la aplicación de las estructuras en máquinas de estado. Muchísimas gracias por su atención.